Buenos días, amados hermanos. El Señor bendiga. Vamos a encomendarnos nuevamente en las manos del Señor para la enseñanza de esta mañana, que Él sea ayudándonos en toda esta exposición. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias porque hemos podido entonar un himno y adorarte por medio de él. Y sabemos que tu presencia, Dios, está con nosotros. Tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos por tu Espíritu Santo en esta mañana, en esta escuela, a que podamos también conocerte por medio de la exposición, de la enseñanza, de la Escritura, y podamos adorarte por medio de él, Señor. Ilumínanos, ayúdame, Señor, en mis deficiencias y líbrame del error, Señor, aun cuando lo diga. Levanta a tu hermano, Señor, que en medio de ellos también traigan claridad, en medio de la congregación de los santos en la cual tú habitas, Señor, porque santo es tu nombre en este lugar. Te lo imploramos en Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con nuestra escuela dominical del capítulo de la creación, el capítulo 4. Hoy vamos a terminar el párrafo 1, ya nos quedarían 2 párrafos, que esos creo que en 2 domingos estaríamos terminando este capítulo si el Señor nos permite. Y estuvimos hablando de la existencia de Dios, que fue el primer punto. Estuvimos hablando también de Dios como creador, que está dentro del primer punto de la confesión de fe. Estuvimos hablando del propósito de la creación, que fue el domingo antes pasado. Y hoy vamos a continuar con el punto 4 y 5 de la confesión del párrafo 1. Y es el tiempo de la creación y el otro es el resultado final de la creación. Dice el párrafo: en el principio agradó Dios el Padre, Hijo y el Espíritu Santo por la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles. Y ahora vienen los 2 párrafos, los 2 puntos que vamos a ver hoy. En el lapso de 6 días y el punto número 4, y todas muy buenas. Entonces, hoy vamos a ver lo que es el tiempo de la creación, párrafo 1.4, que dice en lapso de 6 días, y vamos a ver el resultado final de la creación, el punto 5, que dice, y todas muy buenas. Comenzamos con el tiempo de la creación, es el punto 4, donde dice el lapso de 6 días. Y la Confesión Bautista de Londres de 1689 afirma que Dios creó el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días. Génesis capítulo 2, versículo 1 y 3, dice de la siguiente manera. Les invito a que lo veamos si tiene la posibilidad de leerlo. Dice: fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la creación que había hecho, o de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, hermanos, nosotros como bautistas creemos que la enseñanza de la Biblia es que Dios creó la tierra, el cielo, lo visible e invisible en 6 días literales de 24 horas. El día séptimo no fue de creación, sino que Dios reposó. Para ilustrar un poco, por decir, sabemos que no es así, pero más o menos para entenderlo mucho mejor,
Se trabajó de lunes a sábado y se descansó el día domingo. En este caso, Dios creó todas las cosas, cielo, tierra y todo lo que hay, en 6 días y descansó en el día séptimo. Para nosotros los occidentales, quienes nos rige el calendario gregoriano, entendemos que un día de 24 horas es de medianoche a medianoche. O sea, de 12 p.m., de una medianoche hasta las 12 p.m. de la otra medianoche. Eso constituye un día para nosotros de este lado del hemisferio, por así llamarlo. Para los judíos es diferente. El día en el calendario hebreo comienza con el ocaso y culmina con el siguiente ocaso. Es decir, se cuenta desde la puesta del sol hasta el otro día de la puesta del sol. O para entenderlo muchísimo mejor, podría decirse que va de 6 de la tarde de este día hasta 6 de la tarde del siguiente día. Ellos pues cuentan los días diferente a nosotros o en ese momento. Por eso es que ellos el sábado comienzan desde el viernes a las 6 de la tarde a guardarlo hasta el sábado 6 de la tarde del siguiente día, pero a lo último pues da 24 horas. En Génesis podemos observar que para los días de la creación dice, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué significa eso? Que el día comenzó con el atardecer o al final de la tarde o a la puesta del sol, pasando toda la noche y la luz del día siguiente hasta el otro atardecer. Por eso dice, y fue la tarde y la mañana un día. O sea, fue la tarde, pasó la noche, pasó la mañana, y ellos lo cuentan como un día hasta el otro atardecer. No sé si hasta ahí va claro, hermanos, si entienden esta parte de cómo ellos medían los días y cómo la Biblia pues muestra en Génesis el tema de la creación en esos días. Entonces, ese mismo modelo fue establecido por Dios en el caso de las celebridades de la Pascua y del día de reposo. En el tema de la Pascua, uno puede ver en Éxodo capítulo 12, el versículo 6, con relación al Cordero Pascual. En la parte final habla de un día conformado por 2 tardes. La tarde de un día y la tarde del día siguiente. Miren lo que dice Éxodo capítulo 12, verso 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, hablando del Cordero Pascual. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre 2 tardes. O sea, habla del día 14, el cual se da entre 2 tardes. O sea, podríamos decir de 6 de la tarde de este día hasta el 6 de la tarde del día siguiente. Y de esa forma de medir el día también lo vemos en el día de reposo. Cuando nosotros vemos a Levíticos capítulo 23, verso 32, dice, día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Entonces, el Señor habla de guardar el día de reposo en Génesis cuando creó los cielos y la tierra. Y aquí está hablando de guardar el día de reposo, pero comenzando de tarde a tarde. Y ahí vemos un día que se cumple también de 24 horas. Los judíos establecieron el modelo de día de tarde a tarde de acuerdo al testimonio que Dios dio en la creación. Y así quedó establecido, como hemos visto en la Pascua y en el día de reposo, o sea, días literales
de 24 horas, de tarde a tarde. Así que no hay, hermano, en este tema, pues, confusión en entender que día tarde a tarde es días de 24 horas. Lo que vamos a demostrar por las Escrituras es que si en Génesis se hablan de días de 24 horas, o si se habla de eras, o si se habla de años. Por eso quise introducirle el tema de los días, mostrándolo a través del día de la Pascua y a través del día de reposo. Ahora, hermano, se dice que no hay ni día ni noche en el espacio profundo, así se dice. Pero sí está confirmado que los días y las noches se dan en un planeta en rotación. Cuando hablamos de rotación es que la Tierra gira, la Tierra rota. Y la Tierra gira es en su mismo eje, y de este lado podemos decir está el Sol y está la Luna. La Biblia dice que ellos dos señorean, allí están mirando, están como señoreándose sobre la Tierra, y la que se mueve es la Tierra, pero los dos astros están allí, Sol y Luna. Sol, Luna, la Tierra en toda la mitad, y la Tierra se mueve o gira o rota. Entonces, nuestro planeta gira sobre lo que le llaman un mismo eje. Allí está fija, siempre moviéndose, y da una rotación completa en 24 horas, lo que se conoce como un día. Pero ese día y noche de 24 horas está marcado, ¿por qué? Dice la Biblia, por el sol y la luna. Y hermanos, eso pues lo descubrieron los que estudian estos temas, pero ya nosotros sabemos que Génesis afirmaba esta gran verdad. Cuando nosotros vemos Génesis capítulo 1, versículo 14 y 18, dice: y dijo Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años, y sean por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Entonces vemos que Dios, en los primeros versículos, Dios crea los cielos y Dios crea la luz. Pero el cuarto día Dios crea las lumbreras y los coloca en ese cielo que ya existía para que marcara días, estaciones y años. Ahora bien, muchos no creen en el registro que habla Génesis con relación a que son 6 días literales de 24 horas, sino que los días de la creación para ellos, para los que manejan esta postura, son periodos largos o de mucho tiempo. Algunos dicen que cada día supuestamente equivalen a 1000 años, porque tratan de conciliar esa posición de los textos bíblicos con lo que la ciencia evolucionista muchas veces propone. Y porque ellos muchas veces dicen que un día puede equivaler a 1000 años, porque hacen una interpretación de que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Por lo tanto, si Génesis es simbólico, puede estar refiriéndose a que cada día equivale a 1000 años, y por lo tanto son 6000 años los que se duraron en la creación. Ellos defienden el argumento de una tierra antigua o vieja, donde la tierra del universo tiene miles de millones de años. Inclusive, muchos describen la creación en semillas de potencialidad.
O sea, que fueron evolucionando con el tiempo. Dicen que esas semillas, por así llamarlo, fueron establecidas por Dios para luego desarrollarse a través del tiempo en un conjunto de procesos incomprensibles, complicados, y de esa manera se puede conciliar a Dios con lo que hoy muchos días exponen, hoy en nuestros días exponen a través de la ciencia, que el mundo y el universo tienen miles de millones de años. O sea, quieren acomodar o que la Biblia se acomode a los postulados de todas estas personas cientificistas que hacen razonamientos por fuera de las escrituras, y muchos han caído en ese juego. Nosotros como creacionistas, o sea, esto significa que Dios creó cielos y tierras, y otros que son evolucionistas, según ellos, todo se da no por un ser llamado Dios que creó todo, sino por la transformación de la materia y la supervivencia de las especies cambiando o evolucionando a lo que llegó a ser hoy, como lo conocemos, existencia, por el proceso de miles de millones de años. Hoy muchos hermanos, para conciliar Dios con la evolución, han hecho una mezcla. Ahora están los que se identifican con el teísmo evolucionista. Eso quizá usted se va a encontrar con eso en las universidades, en el trabajo, en cualquier lado. Es el teísmo evolucionista. Ellos dicen que Dios estableció la materia, los organismos vivos, pero todo se fue desarrollando durante el transcurso de mucho tiempo, por lo cual transcurrieron miles de millones de años. Para muchos de ellos, los 3 primeros capítulos de Génesis no son literales, sino que son simbólicos, metafóricos o alegóricos. La Biblia, hermanos, como muy bien nosotros sabemos, es nuestra norma de fe, de autoridad, de conducta. Las verdaderas evidencias de todo lo que hay, nosotros la encontramos es a través de las mismas escrituras. El Salmo 33, versículo 6 y el 9 dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército que en ellos hay por el aliento de su boca. Y el 9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Entonces dice, Él habló y fue hecho, Él mandó y fueron creadas todas las cosas. Miren, comenta Agustín de Hipona con relación a este tema o a este texto de la creación. Dice que por lo tanto la creación no se produjo lentamente con el fin de que un desarrollo lento pudiese ser implantado en aquellas cosas que ahora son lentas por naturaleza, ni fueron las edades establecidas con el pesado ritmo que ahora tienen. El tiempo provoca el desarrollo de estas criaturas de acuerdo con las leyes de su universalidad. Un ejemplo, nosotros como seres humanos estamos aquí en esta tierra, nos regimos por leyes que son universales, y por lo tanto nos desarrollamos y nos movemos de acuerdo a las leyes que están aquí sobre este mundo. La gravedad, todo lo demás, lo que provoca el calor, frío, las estaciones, todo. Y él dice, el tiempo provoca el desarrollo de estas criaturas de acuerdo con las leyes de su universalidad, pero no hubo paso del tiempo cuando recibieron estas leyes durante la creación. Hermano, a Agustín se le trata de encajar como que él defendió los días de la creación en eras, pero el testimonio que hay de lo que él escribió es que al parecer eso fue puro cuento, puro invento. Él creía en una creación con apariencia vieja. O sea, Agustín creía que la creación original había ocurrido en un instante
y no que habían transcurrido miles de millones de años antes de la creación de Adán. O sea, en pocas palabras, Dios creó todo en un instante con apariencia de edad, de antigüedad, durante 6 días literales de 24 horas. Ejemplo, si nosotros observamos un vehículo nuevo, un carro, ¿cuál es nuestra deducción lógica cuando nosotros vemos ese carro nuevo? Es que ese carro tuvo que pasar un proceso de elaboración de piezas, de ensamble, de pintura y un determinado tiempo hasta llegar a ser un ¿qué? Un producto terminado. El asunto de la creación en Génesis es que Dios todo lo que hizo, lo hizo como un producto terminado. Actualmente sabemos cómo es el proceso del nacimiento de un ser humano. Usted y yo vemos a una persona mayor y sabemos que para llegar a una edad de 80, 90 años, primero tuvo que ser un bebé en el vientre de la madre, pasar años para llegar hacia una edad avanzada. Pero en el caso de Adán y Eva, tenían que ser ya adultos cuando Dios los creó. Los creó como, hermano, por así decirlo, por así llamarlo, no me voy a malinterpretar, como un producto terminado. De lo contrario, hermanos, Dios tenía que haber creado un papá y una mamá a Adán para que naciera, y así sucesivamente con los padres de Adán y con los padres de Adán, y ya creo que habíamos hablado de eso, y así nos iríamos hacia quién sabe hasta dónde. Por eso, hermano, es que se habla de que toda la creación tiene un comienzo y no es sucesible en el pasado eterno o indeterminado sucesos que vayan aconteciendo, porque de lo contrario nunca habría un inicio. Entonces tendríamos que hablar de que Adán y Eva, Dios tuvo que haberle creado un padre o una madre y así. Por lo tanto, hermano, tenía que haber un inicio del hombre. Uno no por nacimiento humano. Y que desde ese primer hombre y mujer salieran los demás seres humanos. Por eso vemos pues a Adán y a Eva que fueron creados ya que adultos. O sea, con una apariencia de edad en años, pero siendo nuevos. El testimonio de las Escrituras es que el hombre fue formado en un día o dentro pues del día de 24 horas y no se desarrolló en el transcurso de millones de años hasta llegar a ser un hombre formado. Y ese es el problema que existe hoy en día. Muchos ven las estrellas, el sol, la tierra, tienen miles de millones de años. Y uno puede decir, bueno, puede ser cierto, porque la Biblia muestra a Dios creando todo con apariencia de haber existido durante muchos años, pero todo es nuevo. Hermano, y hay un ejemplo bíblico para ilustrar mucho mejor esto, y lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 2, cuando habla de las bodas de Caná, cuando el Señor convierte el agua en vino. Dice el versículo 9 del capítulo 2, dice que cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria,
y sus discípulos creyeron en él. Miren, aquí nuestro Señor Jesucristo entregó, ¿qué entregó él? Un producto terminado, con un buen sabor, calidad, algo nuevo, recién hecho, con apariencia de haber sido elaborado o procesado en el tiempo. El buen vino. Hermano, lo que hubiese llevado mucho tiempo en elaborarlo, el Señor lo hizo en un instante, pero con apariencia de haber existido desde hace, o de haber sido procesado de hace mucho rato, porque para llegar a ese buen vino tenía que haber un proceso. Y la Biblia dice, Él habló y fueron hechas, Él mandó y fueron creadas todas las cosas. Hay muchos que dicen que el universo y la tierra fue formado primero y posteriormente en los 6 días Dios creó y llenó todos los cielos y la tierra. A eso se le llama la teoría de la brecha. Eso se encuentra en el capítulo 1, versículos 1 y 2 de Génesis, que entre esos 2 versículos pasaron muchos años, que habían inclusive hasta miles de años, porque dicen que Dios creó los cielos y la tierra, pero no lo completó. Y por eso estaba desordenada y vacía. Y después de mucho tiempo es que se dieron los 6 días descritos desde el versículo 3 en adelante. Si usted mira Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después, ¿qué dice? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y después el versículo 3, usted comienza a leer, y pareciese que los cielos y la tierra ya existían desde antes de los 6 días, y que los 6 días solamente registran es que Dios llenó los cielos y la tierra. Pero dicen que esos cielos y esa tierra ya habían sido formados. Y cuando Dios da los 6 días, ya habían pasado miles de millones de años. Y hermanos, permítame acá. Bueno, el contexto de la Biblia, hasta donde puedo entenderlo, no nos permite hablar de miles de millones de años ni de eras, y ya lo vamos a ver en un momento, sino que habla de días de 24 horas. Y tanto los cielos como la tierra, que habla Génesis versículo 1, capítulo 1, fueron también creados dentro de los 6 días literales del capítulo 1. Ya eso Génesis capítulo 2, creo que el 6 lo dice, pero vamos a ver un texto que está en otro libro de las Escrituras, y les invito a que leamos Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Dice Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová lo bendijo el día de reposo y lo santificó. Miren, en hebreo, la palabra para día es iyón, el cual está usada para hablar en 3 diferentes contextos. Uno, días indeterminados. Un ejemplo, y caminó por muchos días. O sea, días indeterminados. El contexto es que
No se sabe si caminó 30, 40, 50 días indeterminados. El otro contexto es en días de temporada, cuando se habla en los días de mi infancia, una temporada que uno no sabe, ha podido pasar mucho tiempo, pero en otros se usa la palabra ion para hablar durante el día. En este caso es la actividad que se realiza en el día de una u otra cosa. O sea, es un día de 24 horas. Y dicen algunos comentaristas bíblicos en hebreo que en la Biblia, cada vez que se usa la palabra ion acompañada con un número, siempre es un día de 24 horas. En el caso de Génesis cumple esa regla. ¿Por qué? ¿Cómo dicen los días de la creación? Y fue la tarde y la mañana el día 1 o también el primer día. Y fue la tarde y la mañana el segundo día o el día 2. Y así va acompañado hasta el séptimo día. Hermano, el contexto determina muchas veces el significado de las palabras. Y la doctrina debemos verla a la luz de diferentes textos en las Escrituras o en el contexto más amplio. ¿Y cuál es el contexto más amplio? La misma Biblia, lo que llamamos la analogía de la fe. Y hermanos, a pesar de que estos libros son históricos, registra la doctrina. En el caso de Éxodo, capítulo 20, versículo del 8 al 11, el contexto que muestra para el día de reposo versus los días de la creación, que él hace la comparación, Moisés, al escribir este texto, son días de ¿qué? De 24 horas. Así nos muestra todo el contexto de esto. ¿Qué dice? ¿Qué fue lo que leímos en Éxodo 20? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermano, y en este texto confirma lo que registra Génesis capítulo 2 versículo 1, que la creación de los cielos y de la tierra están dentro de los 6 días de la creación. El mismo Moisés dice, porque en 6 días hizo, o sea, creó Jehová Dios cielos y tierra. Por lo tanto, hermanos, este texto deja por fuera cualquier posibilidad de que Dios, los días de la creación, fuese hablando de eras o de miles de millones de años, y no respalda la teoría de la brecha que hay entre el versículo 1 y el versículo 2, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Es más, se habla que vacío y desordenado son sinónimos en el sentido de que no había nada. Y es así, en el contexto nos deja ver que no había nada. Y es una creación simétrica, o sea, Dios fue de lo menos a lo más. Creó cielo, creó tierra, y después ¿qué pasó? Comenzó a llenarla con todo lo que nos muestra Génesis. Entonces vemos que la misma Biblia, con sus mismos textos, con su mismo contexto, no apoya esas afirmaciones. Sabemos que fueron días de 24 horas porque Génesis también así lo dice. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Hermano, no dice años, no dice eras, etcétera. Figúrense, esa misma palabra se usa, alguien dice, lo cita para los 7 días de la toma de Jericó. Entonces, cuando son los 7 días de la toma de Jericó,
Así en ese mismo contexto en que se da en Génesis, pero allá en Josué sí lo aplican literales de 7 días. Pero cuando es Génesis no lo aplican sino como si fuese eras para acomodar su cosmovisión que tienen con relación al evolucionismo, porque tendríamos que decir entonces que fueron 7,000 años dándole la vuelta a Jericó para que se cayesen las murallas. Hermanos, hasta aquí hemos visto más o menos a través de las escrituras y el contexto que la creación fue dada en días de 24 horas, 6 días literales. Y antes de pasar al próximo punto, si alguno tiene algún aporte, alguna pregunta, bien pueda en este momento participar. ¿A poco no tienen preguntas? Yo creo que sí hay. Fíjate, me gustaría contestar lo que quiero decir, pero yo sé que hay preguntas. ¿A poco les quedó claro este tema? ¿Alguien que levante la mano? Ahí está, Wilson. Gracias, hermano. Es muy hermoso poderlo meditar en este primer proceso que lleva la enseñanza del hermano. No es que nosotros no comprendamos la analogía de Dios en la cuestión de cómo Él creó todas estas cosas y cómo Él descansó el 7º día. Sobre el tiempo, hay muchas partes en la Escritura que mencionan sobre que Dios usó ese tiempo como en el tiempo nuestro. Pero lo que yo quiero agregar un poco, y tal vez el pastor Ricardo lo vaya a mencionar, es sobre ese 7º día, todo el procedimiento que hace Dios en ese pasaje es dándonos una enseñanza a nosotros, la estructura que se va a venir a formar sobre la representación de Cristo del 7º día. Y tal vez más adelante vamos a poder entender un poco de lo que usted vaya diciendo, pero lo que quería mencionar es que es tan hermoso poder ver a Cristo en ese pasaje, Dios contemplar el 7º día y santificarlo para la gloria de su nombre. Yo quiero hacer un comentario. Es que ahorita que leímos y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía en la tierra sobre la faz de las aguas, vino a mi mente, yo no recuerdo si yo escuché o cómo fue que dice que cuando llegamos al versículo 2 fue que porque antes Satanás era el que le rendía tributo a Dios, ¿verdad? Era como el cantor, algo así. Y cuando ya se reveló que Dios lo mandó a la tierra, fue que él hizo todo ese desorden. Algo así yo recuerdo. Sí, yo lo entiendo, hermana. Ese una vieja postura que aprendimos, pues muchos que venimos del arminianismo, que hubo un cataclisma, una guerra, que Satanás se rebeló y por eso la tierra estaba desordenada y vacía. Pero aún Satanás fue creado dentro de los 6 días, como ángel. No sabemos, bueno, ahí dice la Biblia que Dios creó las estrellas y Job llama a las estrellas también como hijos de Dios y todo lo demás, pero él está dentro de esa misma creación. Lo que no sabemos es
cuándo se reveló, pero sí fue después que Él fue creado dentro de esos 6 días. ¿Cuánto duró el hombre en gracia o en la gracia de Dios? Tampoco lo sabemos, porque la Biblia va narrando los hechos con relación a lo que quiere transmitir, que es importante, que es un tema de la redención, pero la Biblia no registra un ejemplo desde que Adán fue creado, cuánto tiempo pasó hasta que pecó. Algunos dan unas conjeturas, algunos dan otras, algunos dicen, no, que sí, porque Dios le dijo que tuvieran hijos, pero como no tuvieron hijos todavía, entonces no duraron mucho en la gracia, porque Eva estaba en un estado perfecto de ovulación y si hubiese cumplido el mandato hubiese querido embarazar. Hermano, todo eso son conjeturas que las personas sacan, pero nosotros no llegamos hasta allá, solamente nos quedamos allá hasta donde dice la Biblia. Iba a decir, hermano. Bueno, tengo el micrófono, voy a... apagado. Mira, yo creo que hay que ponernos unas cosas en mente antes que nos van a ayudar, porque el tema es complicado, no lo voy a negar. Es como decir, tienes que creer esto, aunque es difícil de creerlo. Pero cuando comienza el Nuevo Testamento, en Juan 1, versículo 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Señor Jesucristo, aquí la Biblia dice que es el que Él estaba con Dios cuando se hizo todo y todo fue hecho por Él. Así que Él mismo, hermanos, nos da un ejemplo, viene y nos da una muestra de cómo es que hizo la creación, ¿verdad? Entonces los milagros de creación tienen 3 características que no debemos de pasar por alto nunca. Son hechos de una forma instantánea, fueron hechos de una forma sobrenatural y fueron hechos con apariencia de edad. Apariencia de edad. Ejemplos, lo que Jesús vino a hacer. Cuando Jesús hizo el vino, ¿verdad? Él no necesitó, tráiganme las uvas, a ver, ¿dónde voy a imprimir el vino? Aquí voy a... No. Simplemente el vino apareció, ¿verdad? Y cuando un experto lo probó, el maestresala, dijo, wow, este sí que es añejo. Le podíamos haber preguntado al maestresala cuántos años le da, haber dicho por lo menos 10 años de añejo. Ahora, pero la realidad que ese vino fue hecho de una manera sobrenatural, fue hecho de una forma instantánea, pero tenía apariencia de edad. O sea, no, yo no discuto eso. A mí si un hombre viene y me muestra, no, la tierra tiene tantos años, yo no discuto eso. Yo sé que la hizo instantánea, la hizo sobrenatural y la hizo con apariencia de edad. Es como si un doctor viene y examina a Adán y a Eva, dicen, estos hombres aparecieron aquí con 30 años o con 25. Yo no le voy a discutir eso al doctor, él tiene la razón. Pero yo sé que Dios lo hizo instantáneo, con apariencia de edad y de una manera sobrenatural. O sea, con esto en mente yo creo que nos va a entender, porque Cristo lo hizo cuando multiplicó cuando le dio de comer a las 15, 20 mil personas. Esos peces nunca estuvieron en el mar, nunca crecieron, aparecieron cocinados, doraditos, ¿verdad? Con apariencia de edad y listos para comer. Cualquiera hubiera dicho, pero ¿cuánto fue por ellos? ¿Cuánto los pescó? Nunca estuvieron en el mar, nunca fueron pescados y aparecieron con apariencia de edad. Lo mismo que lo hizo porque dio con el pan. El pan nunca fue cosechado, nunca esperó que creciera el trigo, lo amasaron, nunca fue amasado, nunca fue horneado, hermano, y apareció ahí con las características de estar horneadito y de estar todo. Entonces, así como lo está diciendo, pero siempre hay que pensar esto. Así que dejemos que el mundo se complique solo. Nosotros hay que creerle a Dios. ¿Por qué? Porque es lógico. Es lógico. Viene y Cristo y nos dice, mira, para que no se complique, les voy a dar una prueba de la creación. Estos milagros, todos los teólogos saben que tanto la multiplicación de los panes como el del vino son milagros de creación. Tienen las mismas características de los milagros de la creación. Así es. Gracias, pastor, por ampliar. El hermano Alfredo, creo que. Yo quería mencionar, recuerdo al tiempo que dijo, hermano, aquí en 2 de Pedro 3:8 dice: amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
para el Señor. Y en Apocalipsis 22, 13 dice: yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Realmente el tiempo para nosotros es solamente para nosotros. El Señor no está en el círculo del tiempo, pero nosotros sí. Y es como dice el pastor, muchas veces es muy difícil entender nosotros eso, porque nuestra mente es finita y la sabiduría del Señor es infinito. Entonces nosotros no estamos en el tiempo, pero el Señor sí. Por eso, pero eso es lo que quería comentar. Ok, el Señor está por fuera del tiempo, en el sentido de... Hermano, y ahora vamos a tocar un tema que de pronto puede ser un poco más complicado que este. Pero para esto son las escuelas dominicales. Los pastores han asumido este desafío, por así llamarlo, de que toda la congregación pues seamos instruidos en algunos temas que demandan que nosotros podamos también hacer defensa de la fe frente a aquellos que piden razón de nuestra esperanza. Vamos a ver el último punto muy rápido, y es el resultado final de la creación. Dice el punto 5 que Dios creó todas las cosas y todas muy buenas. Entonces, ¿cuál fue el resultado final de la creación? Dice Génesis capítulo 1, verso 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y hermano, la Biblia confirma que todo lo creado por Dios fue bueno. Y dice la Biblia, bueno en gran manera. Y atribuye a Dios, y nunca atribuye a Dios lo malo o el haber creado el mal o alguna imperfección o error en la creación. El testimonio de las Escrituras grita por todos lados: Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pero si Dios creó todas las cosas buenas y buenas en gran manera, la pregunta que muchos plantean es: ¿por qué existe el mal y el pecado? Y hermano, el origen del mal sí es un misterio. Muchos han tratado de dar unas explicaciones filosóficas, razonables, teológicas, pero aún quedan preguntas. ¿Cómo se corrompieron los ángeles? Si Dios creó todas las cosas buenas en gran manera, ¿cómo es que aparece el pecado en medio de ellos y se vuelven malos en un ambiente donde era santo y bueno, o en este sentido bueno? En el caso del hombre hay respuestas más claras. Fue tentado por un agente externo, quien fue Satanás, y en esa capacidad de escoger o de su libre voluntad o albedrío con que Dios lo creó, el hombre escoge libremente desobedecer a Dios. Pero en el caso de los ángeles rebeldes o de Satanás, en él dice la Biblia que se halló maldad. Como el origen, la Biblia lo llama el padre de mentiras. Y sabemos por Génesis que Dios no creó al diablo como diablo, porque todas las cosas las creó buenas en gran manera. Pero en él se halló maldad. Y ahí, hasta allí, hermano, es donde nosotros podemos llegar en este asunto. Hermano, Dios creó todas las cosas buenas en gran manera. Eso descarta a Dios como el originador del mal. Así también lo confirma el Nuevo Testamento. Santiago 1:3 dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y toda la Biblia afirma de la santidad y de la justicia de Dios. Ahora bien, la Biblia... encontramos respuestas explícitas, claras, directas, y no son un misterio, y es cómo llegó o entró la maldad al mundo. La Biblia sí da una respuesta clara: por la responsabilidad humana. Romanos 5:12, ¿qué dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Esa es la respuesta que da la Biblia. ¿Cómo entró la maldad, el pecado al mundo?
por un hombre. Es más, no fue ni por medio del diablo. Fue por medio del mismo hombre. Y tenga eso en cuenta ahí, hermano, para lo que vamos a ver en minutos más adelante. El mismo hombre es el mismo pecado caminando sobre esta tierra. Es más, el testimonio de la Biblia es que Dios es omnipotente en la creación, que es omnibenevolente, o sea, que es bondadoso, que es bueno y que todas las cosas las creó buenas en gran manera, y al hombre también lo creó como un ser recto. Eclesiastés dice 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Hermanos, le voy a robar unos 5 minuticos más, 5 o 7 minuticos. El tema de la existencia del mal es el caballito de batalla usado por los enemigos de la fe, los ateos, los agnósticos, los académicos y profesores de universidades en centros de formación, entre otros, para cuestionar y negar la existencia de un Dios bueno y todopoderoso. Y como consecuencia niegan la obra del Señor Jesucristo y la redención. Y como cristianos, hermanos, debemos estar preparados para defender nuestra fe ante aquellos que demanden razón de nuestra esperanza en Cristo. Dice Pedro, 1 Pedro 3:15, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. La Biblia dice, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón. Hay temas que para muchos de nosotros en el cristianismo son difíciles de dominar y de defender. Y nosotros, hermanos, estamos convencidos de Dios, de la obra de Cristo, de la redención, de las doctrinas fundamentales, del pecado, del sufrimiento en medio de este mundo malo. Y de eso estamos convencidos y creo que es lo suficiente que necesitamos. Pero, ¿cómo hacemos defensa de nuestra fe ante aquellos que demandan razón de lo que creemos? Y un ejemplo, hermanos, a muchas personas no cristianas, inclusive a gente creyente, les cuesta conciliar que exista un Dios amoroso y bueno y que dice que creó todas las cosas buenas en gran manera, y del otro lado exista el mal y el sufrimiento. Para muchos el problema del mal no es compatible y refuta la existencia de un Dios bueno, bondadoso y amoroso. Si la Biblia enseña que el resultado final de la creación es que todas las cosas que Dios creó fueron hechas buenas en gran manera, ¿cómo existe el mal y el sufrimiento? Y hermanos, los enemigos de la fe defienden este razonamiento lógico. Es un razonamiento lógico porque, un ejemplo, usted ve el clima que está oscuro y ¿cuál es la lógica que usted dice? Va a llover. Pero muchas veces ese razonamiento es equivocado. Y los que razonan de esta manera razonan equivocadamente para negar a Dios por medio de la existencia de lo no bueno o del mal. Ellos usan la lógica en lo siguiente: un Dios omnisciente sabe que el mal sucederá. Un Dios bondadoso, bueno, no desearía que el mal existiera. Un Dios omnipotente podría evitar dicho mal. Por lo tanto, como el mal existe, ese Dios bueno y bondadoso y todopoderoso, quien dice que creó todas las cosas buenas en gran manera, no existe. Este planteamiento o modo de razonar o de pensar lógicamente para negar la existencia del Dios bondadoso, bueno, todopoderoso, y para anularlo dentro de la esfera o de lo que nosotros nos movemos, se mueve en muchos lados. ¿Ustedes han escuchado hablar de la lógica de Epicuro o de la paradoja de Epicuro? La paradoja de Epicuro, y con esto termino y en la siguiente lo ampliamos mucho más. La paradoja de Epicuro dice lo siguiente: si Dios es bondadoso y bueno y quiere evitar el mal, pero no sabe qué sucederá en este caso, no sería omnisciente. ¿Está dispuesto Dios a prevenir la maldad, pero no puede? Entonces no es omnipotente.
puede hacerlo, pero no está dispuesto, entonces es malo. Es capaz y además está dispuesto, entonces, ¿de dónde proviene la maldad? No es capaz ni tampoco está dispuesto, entonces, ¿por qué llamarlo Dios? En resumen, ¿cuál es el pensamiento lógico detrás de este planteamiento que se mueve en mucho? Aquí los jóvenes seguramente en los colegios donde están estudiando lo han escuchado. Si una deidad omnipotente, omnisciente, omnivolente, todopoderoso, quien creó todas las cosas buenas en gran manera existiera, entonces el mal tampoco existiera. Pero si hay maldad en el mundo, no hay una creación buena en gran manera. Por lo tanto, una deidad o un Dios omnipotente, omnisciente, omnivolente o bueno no existe. Ellos razonan de esta manera, hermano, pero hay argumentos desde la Biblia para dar respuesta a eso. Si quiere conocerlo, venga el próximo domingo. Hasta aquí, hermano, no damos intervención porque terminamos. Muchas gracias. Oremos. Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos a entender por las Escrituras, Dios, que tu palabra enseña que el pecado está en el corazón del hombre, Señor. Y para que se acabe la maldad, es necesario destruir al mismo hombre. Pero aún tú muestras amor y bondad en permitirnos estar sobre esta tierra y en medio de todo esto usar las cosas malas para tu gloria. Creemos que tú creaste todas las cosas buenas, Señor, pero tu propósito eterno y tu santo decreto va determinando nuestro caminar sobre este mundo conforme a tu santa voluntad. Encomendamos nuestras vidas en tus manos, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.